Bueno, si no somos más, buenas noches a todos. Eh, la idea es de hacer una clase de consulta sobre un tema en específico y muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es la mecánica de la ventilación. ¿Sí? Entonces, acá con Matías, la idea es que ustedes consulten sobre el tema, sobre si tienen alguna duda, alguna inquietud. La idea es escucharlos a ustedes y bueno, y tratar de resolver sus dudas en cuanto al tema que les proponemos. Así que los escuchamos, chicos. Pregunten cualquier duda, chicos, de lo relacionado con el tema, sin vergüenza, sin nada. Es cuestión de tratar de entender fisiología, es tratar de entender. Vamos, no sean tímidos. Sí, ningún problema. Hola, yo tengo una Hola. pregunta con respecto a Hola. las presiones pleurales, tipo interpleural. Yo entiendo que son distintas dependiendo la parte del pulmón, pero no entiendo el por qué. O sea, qué es lo que hace que varíe, no sé, por ejemplo, en la base o en el vértice, etcétera. Perdón, cómo sería la, Se la, cortó un poquito, perdón. la Sí. pregunta? ¿Qué es lo que hace que varíe la presión pleural en Ajá. las distintas partes del pulmón, por ejemplo, entre la base y el vértice? Bueno, principalmente es la disposición anatómica que tiene el pulmón con respecto a la distribución entre lo que son, digamos, los ápices este, y, y la disposición de las bases. Cerca de las cúpulas, si mal no recuerdo, es de casi -2, hacia los laterales es de -5, que digamos que es la presión que se utiliza como estándar, y en las bases es alrededor de -8 a -10. Pero tiene que ver más que nada con la disposición anatómica que sufre, o que tiene, mejor dicho, todo lo que es el pulmón. Y a partir de ahí, de las distintas presiones pleurales, con respecto a la presión intraalveolar, vas a poder ir calculando lo que es la presión transpulmonar. No sé si me Chico, explico. Sí, o sea, básicamente por la disposición anatómica. O sea, no es... Exactamente. Sí. ¿alguno nos puede decir qué es la presión transpulmonar y cómo la calculamos? Es re importante eso, no solo para fisiología, sino para ventilación mecánica. Es, lo que yo tenía entendido es que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural.
Perfecto. Bien. ¿Y qué representa? Eso es el cálculo. ¿Qué representa la presión transpulmonar? Te lo redondeo, Camila. Representa la presión de distensión alveolar. Es lo que genera que se abra, digamos, el alveolo durante la inspiración. ¿Sí? Que como decís vos, es una resta entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Sí? Cuando uno respira en forma espontánea, la presión pleural es negativa, o sea, se negativiza y se generan diferentes depresiones y el aire entra al alveolo. Ese concepto de presión transpulmonar es re importante para entender un montón de cosas. Nosotros en la terapia intensiva utilizamos mucho ese concepto. Así que está perfecto. Y recuerden que la presión transpulmonar tiene que ser siempre positiva, ¿sí? Para que expanda, como decía Mati, para permitir que a partir de la diferencia de presión sumado a la presión transpulmonar, ¿sí? Pueda haber un gradiente de aire hacia el alveolo. Cuando la presión transpulmonar es positiva, ¿sí? O como puede ser a grandes esfuerzos, ¿sí? La presión transpulmonar se puede positivizar y ser colapsante. Entonces, fíjense que la presión transpulmonar es sumamente importante para el fenómeno de la inspiración principalmente. Otra pregunta como para hacerlo más activo mientras ustedes van recordando, leyendo, viendo los apuntes. ¿Alguien me puede definir lo que es la distensibilidad o compliance del sistema respiratorio? Porque esto es otro término que van a encontrar en muchos libros y son conceptos importantísimos. ¿Alguien tiene idea? Si uno les pregunta con tus palabras, explicarme qué es la compliance o distensibilidad del sistema toraco-pulmonar. Y saber si este concepto es importante o no. Y saber diferenciarlo de lo que es la elastancia también. La compliance no es la capacidad es que ahora que mencionaron la elastancia se me confunde, pero es la capacidad que tiene de estiramiento del pulmón en cuanto a las presiones. Sí, de distensibilidad, exactamente. Uno cuando habla de distensibilidad es lo contrario de elastancia. Cuando algo es más distensible, es como es más blando, más deformable. Cuando es más elástico, es mucho más duro, ¿sí? En términos básicos, ¿sí? Por ejemplo, ahora con todo el tema COVID y todo esto, cuando uno escucha una enfermedad que se llama distrés respiratorio del adulto, esos pacientes tienen pulmones mucho más duros, más elásticos, ¿sí? No tan distensibles. Nosotros es algo que medimos siempre con el paciente que está ventilado, ¿sí? Entonces, no sé si vos, Fede, querés redondearlo de otra manera, pero cuando hablamos de distensibilidad, es lo contrario de la estancia, son inversos. Si es tiene mayor elastancia, significa que es menos distensible, como que es más duro. Si es más distensible, yo lo puedo estirar, porque van a ver que hay una curva que es la curva de presión-volumen, que siempre cuando hablamos de compliance o elastancia hablamos de la relación entre el volumen y la presión, ¿sí? Supóngase que yo administro 5 centímetros de agua y genero en el pulmón un volumen de 20 centímetros cúbicos, ¿sí? Y si comparo lo mismo en otro pulmón, que le aplico 5 centímetros de agua, pero en vez de llenarse 20 centímetros cúbicos de agua, se llena 100. El segundo pulmón va a ser mucho más distensible, porque aunque yo le aplico la misma presión,
me ingresa mucho más volumen. Siempre la distensibilidad de estancia es relación de volumen-presión. ¿Me siguieron con eso? Cuando hablamos de la estancia, es la relación del volumen con la presión. Perdón, cuando hablamos de distensibilidad es volumen sobre presión, y cuando hablamos de elastancia es al revés, es presión sobre volumen. Es como una relación. Eso para entenderlo, porque uno pruebe los gráficos y cuesta a veces entenderlo lo que es el gráfico. ¿Se entendió lo básico de esto de compliance o la estancia? Sí, profe. Si no entendieron nada, lo repetimos hasta que se entienda, no hay problema. La idea es eso. La idea es que les sirva a ustedes. Recuerden que en esta curva que está hablando Mati, ustedes pueden dibujar, ¿sí?, la fase inspiratoria y la fase expiratoria, generando la histéresis de la curva, ¿sí? Entonces, ustedes cuando dibujen la curva, ¿sí?, en la parte inspiratoria, van a poder diferenciar un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior, ¿sí? En ese punto de inflexión inferior, ¿sí?, que es cuando se producen los primeros cambios en la presión, ¿sí?, es donde más va a costar sacar al pulmón desde su punto de reposo, ¿sí? Entonces, una vez que esa presión logra sacar al pulmón desde el punto de reposo, la curva se verticaliza un poco más, ¿sí? Y entonces vamos a tener entre el punto de inflexión inferior y entre el punto de inflexión superior que se dibujan en la curva, esa zona sombreada que quedaría, ¿sí?, es donde mayor reclutabilidad de los alveolos hay, y es cuando más insuflados están. Y en el punto de inflexión superior, ¿sí?, ya se alcanzó la máxima presión, por ende no va a haber más cambios de volúmenes. De ahí se produce la expiración y con eso se completa lo que es la histéresis de la curva de volumen-presión. Y la, digamos, la, se me fue. Mientras la curva más, digamos, más se El plano, digamos, ¿no? incline, El plano se claro, inclina, el exactamente, plano. mientras más se incline, digamos, al lado de la abscisa, ¿sí?, más presión vamos a necesitar para sacar ese punto de reposo al pulmón. Y entre más eh, cerca del eje de las ordenadas sea, menos presión vamos a necesitar para sacar al pulmón desde ese punto de reposo, ¿sí? ¿Se entiende lo que decimos, chicos? Miren que son conceptos re importantes estos. Una pregunta. Entonces, la estancia está más relacionada con la expiración, ¿puede ser? La elastancia. Ujú. ¿Por qué? A ver, ¿por qué preguntas eso? ¿Cuál es la idea, digamos? ¿Por qué vos lo relacionaste de esa forma? Porque se opone a la inspiración, o sea, es como, no es la capacidad del pulmón de volver a la fuerza, a la forma original. Bueno, ¿el pulmón es un cuerpo elástico? Sí, ¿Por qué? porque tiene fibras elásticas. Bien. Fíjate que el pulmón, para salir desde su punto de reposo, ¿sí?, digamos, tiene que generar una presión. Esa presión de apertura que se genera lo permite precisamente que el pulmón sea distensible, ¿sí? Si bien al principio tiene que Ujú. generar un poquito de presión para sacarlo de su punto de reposo, esa capacidad de insuflación lo da la distensibilidad que tiene el pulmón. Aparte, obviamente, de la utilización del músculo, principalmente el diafragma, que permite los cambios de presión de toda la caja torácica, ¿sí?
Entonces, el pulmón al ser distensible se insufla, ¿sí? Y como es elástico, tiene propiedades elásticas, durante la expiración el proceso va a ser pasivo, ¿sí? El pulmón vuelve otra vez a su punto de reposo. ¿Me explicó? Sí, o sea que está bien relacionarlo con la lactancia. Sí. ¿Sí? Ah, bien. Y Buenísimo, gracias. Natalia, repasando lo que dice Fede, yo les pregunto, nosotros tenemos el pulmón y la caja torácica. Si yo agarro y en un modelo experimental yo le saco al pulmón, no sé, a un animal y dejo la caja torácica, la pregunta es, ¿qué pasa con ese pulmón? ¿Y qué pasa con la caja torácica? ¿Para dónde se mueven? ¿Cuál es el punto de reposo de ellos? ¿Qué pasaría si Y yo el saco un pulmón pulmón que va esté... a Sí, Sí, perdón. no te escucho, No, hablar. el pulmón va a tender a colapsarse. Perfecto. O sea, Y tiende la al colapso y la caja torácica a la expansión. Perfecto, tal Bien, O cual. sea, tienen direcciones opuestas los vectores. Exacto. depende. Y la pregunta es, otra pregunta es, ¿cómo el sistema respiratorio hace que se genere presión negativa para que entre el aire? ¿Cómo hace para que el aire entre, digamos, dentro del alveolo? ¿Cómo se produce ese mecanismo que se llama ventilación, donde el paciente ventila? ¿Quién lo produce? Tiene que ver con las hojas pleurales, la presión intrapleural que es negativa. Bien, ¿y cómo se genera eso? O sea, porque Es la más hoja sencillo. visceral, que es la... Es Mira, más sencillo. ¿Cómo haces para respirar vos? claro, ¿cómo ¿Qué haces para tenemos que La hacer? expansión de la caja torácica. Bien, ¿y cómo logramos eso? ¿Qué participa? ¿Qué necesito Los para que se músculos expanda? inspiratorios, la Eco, contracción principalmente del diafragma. perfecto. la fe- Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Tal cual. ¿Qué es lo que genera el trabajo? ¿Sí? Fundamental. Em, y bueno, Profe, y cuál es? Sí, voy a volver a repetir lo último que se me cortó justo en la explicación. no hay problema. Lo que charlamos recién es eh, cómo genera el sistema respiratorio esa presión negativa, esa diferencia de presión, para que el aire desde la atmósfera ingrese por la vía aérea y llegue a los alvéolos. Esa es la pregunta. ¿Cómo se genera eso? ¿Qué necesito yo? Para que se... Y una de las chicas dijeron, Natalia dijo la presión pleural. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo genero una presión pleural más negativa? Para que me genere esa diferencia y el aire ingrese a mi pulmón. Y la respuesta es los músculos respiratorios, el más importante, el diafragma, ¿sí? Que al contraerse y extenderse generan aumento de volumen y aumento de la presión negativa, y eso hace que el aire entre, ¿sí? No sé si Bien, me gracias. comprenden. Sí, ¿qué sí, más ahora. pasa? ¿Qué más pasa? Bueno, O sea, más allá de todo este mecanismo que estamos explicando, ¿qué más sucede durante la inspiración? Porque suceden eh, varias situaciones, ¿sí? Que van pasando por todo lo que es el árbol bronquial y el pulmón. ¿Qué más nos pueden decir de este proceso que hasta ahora dijimos que se hace a partir de un cambio de presión? No nos dijeron cómo es esa presión o cómo es esa diferencia de presión, que nos deberían decir cómo es esa diferencia de presión para que el aire entre y y qué más pasa a medida que se va produciendo todo lo que es el ciclo inspiratorio. No sé si me expliqué con la pregunta. Con respecto a Eh, las diferencias de presiones, para que entre el aire, la presión, bueno, intraalveolar, eso tiene que ser menor a la presión atmosférica. O sea, el aire va a entrar a un lugar con menor presión, digamos. Bien, ¿y cómo logro eso yo?
con la inspiración, ¿puede ser? O sea, se Estamos, aumenta. estamos hablando de la inspiración, pero me están diciendo que el aire ingresa y yo les pregunto, bueno, ¿qué cambios de presiones y por qué se producen esos cambios de presiones? ¿Y quién produce ese cambio de presión? A ver, ¿entre qué compartimientos se produce, ¿sí?, ese cambio de presión que tiene que haber para que ingrese un flujo de aire? En los alveolos. ¿En qué Disminuye más? la presión en los alveolos. Bien, hay dos compartimientos. Uno es el Y compartimiento alveolo la y el otro, y el intrapleural, no. el intrapleural, No, ¿Cómo llega el aire a los alvéolos? ¿A través de dónde? ¿Qué recorre? El árbol bronquial. ¿Cómo? Ese- El árbol bronquial, o sea, todo lo que es tráquea. Bien, entonces tenemos dos compartimientos. Un compartimiento atmosférico, ¿sí?, que es el que nos rodea, y un compartimiento alveolar. Entonces, si no se genera una diferencia de presión entre lo que es el compartimiento atmosférico y lo que es el compartimiento alveolar, ¿sí?, nunca se va a generar un gradiente de aire para que ingrese al alveolo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se produce ese cambio de presión en el compartimiento alveolar para que el aire ingrese? Básicamente es a partir de la contracción del diafragma, ¿sí? A ver, el diafragma desciende y lo que hace es aumentar los diámetros de la caja torácica y con esto genera una presión subatmosférica dentro de lo que es el alveolo. Entonces ahí genero un gradiente de presión con respecto al compartimiento atmosférico. Entonces puedo generar un flujo de aire, en este caso la inspiración, hacia el alveolo. ¿Se entiende? Sí, o sí, sea, lo que profe. veníamos hablando. Claro, pero bueno, había que Sí, ordenarlo, sí, no que sí, quedara estaba todo. buscando una respuesta más complicada y era lo que veníamos hablando. Exactamente. Entonces, ahora, Sí, yo igual. ¿eh? Lo mismo. En- Entonces, ahora lo que pregunto, la inspiración, ¿sí? ¿Qué, qué cambios produce a nivel de, por ejemplo, la presión pleural? Vamos a seguir un orden, vamos a plantear un orden. ¿Puede ser que la disminuya? La, La disminuya la presión pleural. la haga que más La hace más negativa, negativa. La hace más negativa, sí. bien, la hace más negativa, bien. ¿Y esto repercute en qué? En la presión intraalveolar, ¿Y qué más? que la disminuye. Y en qué otra presión que estábamos hablando recién? La transpulmonar. En la transpulmonar. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien. ¿Y esta presión transpulmonar, ¿sí?, qué efecto tiene sobre lo que es el árbol bronquial? ¿Qué genera?
¿Un efecto de qué? Imagínense que están inspirando. ¿Qué hace el pulmón? ¿Se expande? Claro, tiene o genera una tracción radial, ¿sí? Sobre lo que son los bronquios y permite que se expandan también. Genera una expansión, ¿sí? Para que el ingreso del flujo de aire en los bronquios terminales sea de forma laminar. Profe, ¿Entiendes? Sí. perdón, pero no, a mí no me queda claro muy bien qué es la presión transpulmonar. O sea, como que no lo entiendo todavía. Bien. ¿Sabes lo que es la presión pleural? Sí. Sí, Bien. ¿Qué es la presión pleural entonces? la presión que está entre las dos hojas de la pleura. ¿Y por qué existe esa presión? Para, no sé si estoy bien, pero creo que es para evitar el colapso del pulmón con la caja torácica, digamos, en Bien, la inspiración. bien. Entonces, vos tenés que la diferencia entre la presión este, intraalveolar menos la presión pleural, ¿sí? Nos da lo que es la presión transpulmonar. ¿Sí? Es Sí, una diferencia de presión que se produce a través del pulmón, por eso es transpulmonar. pero, o sea, no, eh, la que representa, la presión que representa, digamos, ¿Sí? sería como la presión de todo el pulmón. No, No, eso es lo no, que no me, perdón. no, es una presión que sirve para hacer el trabajo respiratorio, ¿sí? Es una presión que nos indica siempre que sea positiva, ¿sí? Que es una presión de expansión, que vos cuando inspirás vas a ver que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, que es la presión transformada siempre y cuando sea positiva, va a ser expansora, por lo tanto va a permitir que el pulmón se expanda y permita el ingreso de aire al alveolo. Ah, bien, bien. Bien, ahí Y, sí, creo que sí. y te redondeo algo más. Si lo pensás en forma matemática, y vos decís, la presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión pleural, y supongamos que la presión en el alveolo es 0, y la presión pleural es -10, haces 0 menos 10, te va a quedar positivo. O sea, la presión transpulmonar va a ser 10. ¿Sí? Es como dice Fede, para que entre el aire y se distienda el alveolo, la presión transpulmonar tiene que ser positiva. ¿Sí? A veces por ahí lleva un poquito de tiempo entenderlo, pero hay que pensar en el modelo matemático y en lo que significa. Imagínense que la presión transpulmonar es la presión que abre y distiende el alveolo. Entonces, para que ingrese aire. Y el flujo se genera cuando hay diferencias de presiones. Para que se mueva un flujo hacia un lado, tiene que haber diferencias de presiones. Si yo no respiro, no inspiro, no hay flujo, pues no se mueve. Si yo inspiro, cae la presión pleural y el aire entra. ¿Sí? A veces por ahí nos complicamos con términos y con cosas, pero es sencillo. Las preguntas que hace Fede son sencillas. Por ahí nos cuesta entender o quizás por ahí explicarlo, pero es sencillo, no hay quizás cuestiones complejas. Exactamente. Profe, y esa presión, o sea, que decimos que permite básicamente la expansión, de alguna manera contrarresta eh, lo que hablábamos al principio del pulmón, que es elástico, como que tiende a colapsar, o sea, la fuerza del pulmón, digamos, el vector, como que contrarresta eso para permitir la expansión. Sí,
¿Qué pasa? Es toda una cuestión. Generalmente cuando vos tenés un pulmón que es más elástico, más duro porque está enfermo, tenés un edema de pulmón o lo que fuese, generar el paciente que está respirando, por eso ¿qué hace el paciente que está con un edema de pulmón o con un cuadro con sobrecarga de líquido en el pulmón? Hace esfuerzos inspiratorios más fuertes porque necesita que llegue ese aire, que o sea, tiene mucho sería más dificultad, más esfuerzo respiratorio para que ingrese el aire. Igual no hay que tratar de no mezclarse porque por ahí lo patológico mezcla un poco más. El concepto es entender que cuando tengo la elastancia aumentada, tengo, digamos, un pulmón que es más duro, que lo que significa es que yo con un pequeño volumen mismo de aire aumento mucho la presión porque el pulmón ese no se puede distender. Y si yo eso lo comparo con otro pulmón que no es tan, la elastancia no es tan alta, sino que es un pulmón más blando, ese mismo volumen no me va a generar tanta presión en el sistema. Vuelvo a lo mismo, es la ecuación matemática, que si ustedes lo entienden cómo son las relaciones, después lo puedes interpretar con el paciente. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Bien. Una pregunta, media tonta, pero no. No hay problema. O sea, pregunta. Las preguntas en son la práctica médica se mide esto de las presiones. ¿En la práctica médica se mide esto de las presiones, la transpulmonar y eso? ¿Se usa o es más un término No, teórico? en terapia intensiva se utiliza. Nosotros, por ejemplo, en pacientes con COVID que están ventilados, que hacen este distrés que yo les digo, nosotros con el seteo en el respirador le podemos medir la compliance o la distensibilidad pulmonar. Y nosotros sabemos que un pulmón normal tiene una compliance o distensibilidad entre 60 y 70 mililitros por centímetro cúbico de agua, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un pulmón que es más duro, donde esa compliance en vez de ser 70, que es lo normal, cae a 30 o 25, que son los pacientes que tenemos, con COVID o con distrés, sabemos que ese pulmón está mucho más comprometido, ¿sí? Desde la mecánica ventilatoria. Todo esto que estamos charlando, que por ahí cuesta la presión transpulmonar y todo esto, es algo que nosotros lo pensamos con el paciente, sobre todo en la terapia intensiva, tanto Fede como yo cuando vemos a los pacientes, y lo utilizamos todos los días. Y se mide, hay maneras de medirlo. Yo por ahí la idea es no agregarle más complejidad, pero esto es lo que dice Fede, de la elastancia, la complacencia, del esfuerzo inspiratorio. Todo eso está aplicado en lo que es la ventilación cuando uno ventila en presión a un paciente. Fíjense que nosotros cuando respiramos aire ambiente, como decía Fede recién, la presión pleural alveolar es subatmosférica, por eso ingresa al aire. Cuando tenemos un paciente sedado, que con la medicación hacemos que no respire, el aparato le manda aire, ¿sí? O sea, es presión positiva, cambia la fisiología. Entonces, esto que usted está analizando ahora es fundamental. Es más, por eso yo estoy acompañando a Federico, me encanta fisiología, porque todo esto que charlamos, no solo de este tema, sino de la mayoría de las cuestiones, son cosas que vos podés ver, sobre todo en terapia intensiva, que lo tenés que entender muy bien para saber cuál es el problema de este paciente, ¿sí? Del paciente que uno tiene al lado. Cuanto más entender la fisiología, más podés tomar intervenciones, medir y corregir cosas. Así que es re importante. Esto yo lo aprendí después con el tiempo, pero esto que estamos viendo lo aplicamos al lado de la cama del paciente. Gracias, profe. Por favor. Otra pregunta, ¿hay que saber bien los valores de las presiones exactas o con saber que es negativa, positiva, alcanza? Y mira, yo personalmente
no sé, Mati, pero yo personalmente soy fan de saber el número normal, digamos, de lo que es lo normal para después de ahí moverme en un rango para ver hasta cuánto lo puedo tolerar, o hacia arriba o hacia abajo. Yo por lo menos sí soy fan de saberme cada una de las presiones, a qué equivale, cuál es la unidad de medida. Yo creo que sí es importante. Es importante, eh, como venía diciendo Mati, para después generar una aplicación de ese número o de esa ecuación. ¿Sí? Lo que tiene todo lo que es la fisiología pulmonar es que es mucha matemática, ¿sí? Muchos números, muchas ecuaciones. Entonces, yo sí soy de saberme todas las ecuaciones y todos los valores normales, ¿sí? Para después, en un futuro, que lo sepas aplicar, ¿sí? Y que te puedas mover entre los rangos de normalidad, me parece a mí. No sé vos, Mati, ¿qué opinás? Y es así, cuanto yo coincido con vos, cuanto más, pero el objetivo digamos, nuestro objetivo es tener esta información para aplicarlo para resolver un problema, ¿sí? No por una cuestión que yo voy, lo repito como leer un examen y ya está. Nosotros van a ver, como ustedes sean profesionales, lo vas a tener a mano porque lo vas a necesitar, y cuanto más claros tengan los números, más claros van a ser tus decisiones. Pero sí, yo la mayoría de los puntos por ahí, como decís vos, de la compliance, etcétera, este, los, los sé. A mí, personalmente, lo que más me importa es que entiendan cómo se producen los mecanismos, porque cuando vos entendés qué es lo que pasa, entendés cuando las cosas andan mal y dónde está el problema, ¿sí? El extremo es me sé todos los números de todo y después no sé ni cómo se produce la inspiración y cómo se produce. Pero yo creo que la suma de las cosas es importante. Poco sea la idea. Bueno, gracias. Por favor. A ver, y el proceso de la expiración, ya estuvimos hablando más o menos de lo que era la inspiración, de los cambios de presiones, cómo variaban. Eh, Dijimos que era un proceso activo, porque había contracción de músculos para generar ese cambio de presión. Ahora, la expiración, durante la expiración, ¿cómo se produce y cuáles son los cambios? ¿Es activa? ¿Es pasiva? ¿Puede llegar a ser activa? ¿Por qué? En condiciones normales es pasiva y se da por la relajación de los músculos inspiratorios. Ajá, a ver, ¿a qué te referís con condición normal? O sea, en una expiración, digamos, sin esfuerzo. Bien, bien. ¿Me dijiste qué es? Perdón. Pasiva, Bien, ¿por qué es pasivo? porque se da por la relajación de los músculos. O sea, no se necesita una contracción para que ocurra. Bien, solamente la relajación, en este caso del diafragma. ¿O qué más tiene que pasar para que se busque la expiración? Y de los músculos inspiratorios, ¿no? ¿Y de qué más? O sea, ¿qué otro ejemplo de músculo, digamos, aparte del diafragma? Claro. El intercostal externo, Bien. ¿Y qué más? y aparte la musculatura se da por la retracción pulmonar. Exactamente. Es lo que tiene que ver el retroceso este, pulmonar, ¿sí? Que es acompañado por la caja torácica. Si
si no lo cuentan al retroceso pulmonar, ¿sí? Recuerden que eh, dentro de lo que es el parénquima pulmonar, esa como digamos, esa expiración, lo que va a generar también es una compresión de las vías aéreas necesarias, ¿sí? Para que el aire pueda salir de un lugar donde va a haber mayor presión hacia un lugar donde va a haber menor presión, ¿sí? O sea, se produce el mecanismo inverso a la inspiración. ¿Bien? Sí. ¿Sí? O sea, se produce la expiración porque llega un momento que el alveolo genera una presión supraatmosférica. Ahí es cuando ya llega a ese punto supraatmosférico, ahí sí, el diafragma vuelve a su posición de reposo y hay una relajación, digamos, del pulmón que genera presión sobre el alveolo, ¿sí? Y sobre los bronquios también, para generar que haya una expulsión de aire. ¿Y qué otra característica del alveolo permite la expiración? Que tiende a colapsar el alveolo, que también es un factor que ayuda en la expiración. ¿Qué hay alrededor del alveolo? ¿El surfactante? No el surfactante precisamente. ¿Qué hay? Aparte, a ver, hay surfactantes sí, pero ¿qué más hay? ¿Las fibras del parénquima? No. ¿Qué hay? ¿Una película de qué? De líquido que lo recubre. ¿Se acuerdan? Que eso genera la tensión superficial, que tiende a colapsar el alveolo, que funcionaba como una burbuja. ¿Sí? Recuerden que cuando en la inspiración mayor tensión superficial hay, ¿sí? Y en expiración esta tensión superficial tiende a colapsar hacia adentro el alveolo. Lo que hace el surfactante es colocarse entre lo que es esta película líquida, ¿sí? Y disminuir esa tensión superficial para evitar que el alveolo colapse. ¿Me explico? Sí. Bien. Recuerden la ley de Laplace, ¿sí? Que ahí se aplica lo que es la burbuja de jabón. Entonces, fíjense todas las cositas que vamos sacando desde solamente la expiración. ¿Sí? Fíjense que tanto en inspiración como en expiración hay varios procesos que van sucediendo encadenados, ¿sí? Los cuales tienen que comprender para saber por qué se produce la inspiración, para saber por qué se produce la expiración, o por qué hay un cambio de presión. ¿Se entiende? ¿Me explico o no? Sí, profe. Mati, no sé si querés agregar algo, hacer una pregunta a los chicos. No, esto es solo sobre mecánica respiratoria, ¿no? Chicos, ¿y fuera de esto alguna otra duda de respiratorio? Sí, porque estamos como Después- estancados.
aprovechamos, porque uno por ahí nos centramos en esto, hay un montón de temas. Sí. Mientras no nos salte con potencial de acción. No, tal cual. Por ejemplo, los mecanismos de hipoxemia, que nosotros también es algo que analizamos. No sé si eso, Fede, lo vieron en la cursada, porque yo por ahí no sé mucho. Pero No sé si que lo está habrán en visto el... en Ah, difusión, bueno. en intercambio gaseoso, supongo que sí. Sí, chicos, ¿no? ¿Vieron intercambio gaseoso? Cric, cric. No es un examen, esto es para ustedes, digamos, si les interesa. Lo importante es que Es entiendan que Sí, intercambio gaseoso sí vimos. La verdad que no me acuerdo qué tanto hablamos de hipoxemia. bien. Nosotros, bueno, es algo que analizamos siempre porque cuando tenemos bajo el oxígeno en la sangre, baja saturación de oxígeno en los glóbulos rojos, el paciente se muere y genera una falla multiorgánica. Entonces, siempre tratamos de entender cuál es el mecanismo que lleva al paciente a la hipoxemia. ¿Alguien sabe cuáles son? Hay cuatro mecanismos. ¿Alguien sabe o recuerda los mecanismos? Esto es re importante porque una persona, si no corregimos el mecanismo, una persona se muere por esto. Tiene esa importancia, no es algo en modelo teórico. Y tampoco es tan complejo de entenderlo. ¿Se acuerdan los mecanismos? A mí me lo preguntan como 10 millones de veces y lo tuve que leer 10 millones de veces. Entonces uno con el tiempo lo vas aprendiendo. Quizás por lo que más lo usamos. Si no, se lo resumo. Son 4 en realidad. Uno principal, vieron que nosotros tenemos en el pulmón la relación BQ, que es la relación entre el volumen de aire que llega al alveolo y el flujo de sangre que rodea el alveolo. ¿Sí? Ese es lo más importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Puedo tener partes del pulmón donde llega el aire, pero no están perfundidos. ¿Sí? Eso hace que el aire que llega hacia el alveolo no pase a la sangre. Y entonces me condiciona que baje el oxígeno y aumente la CO2 en la sangre. El extremo de la relación BQ es cuando, por ejemplo, que lo vemos habitualmente nosotros en estos pacientes que se llenan de líquido el pulmón, se llenó el alveolo de líquido y aunque está el alveolo con capilares rodeándolo con buen flujo de sangre, no pasa oxígeno del alveolo a la sangre y esa sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo del corazón, se llama shunt, ¿sí? Entonces nosotros en la práctica tenemos un paciente que si tiene un shunt, aunque yo le ponga 100% de oxígeno, voy a tener muy poquita respuesta, porque ese oxígeno no va a pasar. Entonces utilizamos estrategias para abrir los alveolos y mejorar el intercambio gaseoso. Después las otras, por eso son menos frecuentes. Uno es la hipoventilación. La hipoventilación es cuando el paciente tiene poco esfuerzo inspiratorio. Supongamos un paciente que está en coma o le hizo una medicación para dormirlo. Entonces, no es que tengas un problema, digamos, en el parénquima del pulmón, o sea, en el alveolo, en el capilar, pero sí en la bomba ventilatoria, ¿sí? Esto pasa mucho en pacientes que tienen neuropatías, miopatías. Es muy típico en la guardia se intoxican con benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Y lo otro que es más raro es el cuarto mecanismo cuando tenés un engrosamiento de la superficie de intercambio, como una fibrosis pulmonar, ¿sí? Nosotros de estos 4 mecanismos, que es alteración del ABQ, el shunt, que les repito que es la circulación está bien del alveolo, pero no, como está ocupado el alveolo, no pasa oxígeno, la fibrosis y la hipoventilación. Son los 4 que tenemos que saber. Y nosotros en el paciente tratamos de ver cuál es el más predominante. ¿Qué pasa? El pulmón no es un solo alveolo, tiene millones de alveolos, entonces por ahí en una parte voy a tener la alteración de BQ, en el otro shunt, y si a eso le asocio a hipoventilación, se enquilomba todo, por decirlo de una manera. Yo les hago una pregunta de la fisiología. Si un paciente, por ejemplo, porque le hicimos una medicación porque estaba excitado para sedarlo,
Y de golpe de tener una frecuencia respiratoria que estaba respirando en 20 por minuto, empieza a respirar en 5 por minuto. O sea, respira re lento, ¿sí? Por este estado del sensorio de la medicación que uno le hizo. ¿Qué puede pasar en la sangre? ¿Qué es lo que uno va a pensar primero? Que cuando el paciente respira muy poco o mucho menor frecuencia, sin estar enfermo del pulmón, ¿no? Y yo le saco sangre a ese paciente. ¿Qué espero encontrar? ¿Se imaginan? Una acidosis ¿Acidosis de qué tipo? respiratoria. Bien, No sé si. perfecto. ¿Por qué acidosis respiratoria? Pienso que porque al respirar, o sea, al tener menos frecuencia respiratoria, no se intercambia como no se expande bien el alveolo, no se intercambia el oxígeno, entonces queda el dióxido de carbono del metabolismo. Perfecto, tal cual. Es lo que uno va a ver. Un paciente, por ejemplo, les cuento un ejemplo, de una paciente que se dializa, posdiálisis es raro esto, ¿no? No es un paciente común, y se viene con un montón de enfermedades, queda respirando 4 o 5 por minuto, y cuando yo le saco sangre para hacer un control, la presión de CO2, que habitualmente va entre 35 y 45, va a 70, o sea, retuvo CO2, ¿sí? Entonces pasa lo que vos mencionaste recién. Puede bajar la oxigenación también, pero lo habitual cuando hipoventilan o respiran mucho más lento en un pulmón que está sano es que retengan CO2 y eso hace que el pH caiga, ¿sí? ¿Por qué es importante definir la acidosis? Porque vos tenés la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria, ¿sí? Y habitualmente cuando tenemos la CO2 aumentada, y supónganse que yo tengo un paciente de POC que lo tengo en el respirador y de golpe le hago un control y digo, tengo la CO2 elevada. Si yo quiero lavar esa CO2, es decir, bajarla en la sangre y para que mi pH suba, para que salga de esa acidosis respiratoria, ¿qué tendría que hacer con ese paciente? Supongamos que yo lo entubé, tengo el respirador. ¿Qué tendría que hacer desde la fisiología, no de la ventilación mecánica, para lavar ese dióxido de carbono? ¿Hiperventilar? Bien, ¿y qué es hiperventilar? ¿Cómo hiperventilamos un paciente? Hay dos formas para hiperventilar. La pregunta es la siguiente. Le tengo que aumentar el volumen minuto respiratorio, ¿sí? ¿Saben cómo se define el volumen minuto respiratorio? Que son los litros por minuto que ventila el paciente. ¿Cómo yo se los puedo aumentar a alguien? Supongamos que están, no sé, en 3 litros y quiero aumentarlo a 6 litros. ¿Cómo le aumento un volumen respiratorio? ¿Qué es lo que uno haría? Lo hiperventilaría, dijeron. ¿Y qué es hiperventilar? Aumentarle la frecuencia respiratoria. Perfecto. Una es el aumento de la frecuencia respiratoria. Y otro, el volumen que yo le doy por cada ventilación, ¿sí? Supongamos, nosotros cuando ventilamos a un paciente lo ventilamos a 400 mililitros por cada respiración, supónganse. Entonces, si a ese paciente yo le doy cada inspiración 400 mililitros de volumen y tengo una frecuencia de 20, voy a tener alrededor de 8 litros por minuto, ¿sí? Que es 20 por 400. El volumen minuto respiratorio es el volumen corriente por la frecuencia. Entonces, yo quiero que respire más rápido, que darle más volumen, le aumento la frecuencia o le aumento el volumen que le doy en cada respiración, cada ventilación. ¿Me explico? Son las dos maneras de aumentarle. Nosotros lo que hacemos habitualmente y siempre tenemos en cuenta en ventilación mecánica es, nosotros cuando tenemos al paciente de frente, nosotros somos los responsables de la respiración. Entonces, cuando tiene una CO2 elevada, es porque yo, que soy el operador que atiende al paciente, le tengo que aumentar la frecuencia respiratoria o el volumen corriente. Con esas dos, le aumento el volumen por minuto y lavo el dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Y se hace una o la otra o se pueden hacer las dos cosas? Podés probar con las dos y vas viendo, vas viendo. Nosotros habitualmente lo que hacemos básicamente es aumentarle la frecuencia respiratoria y evaluamos. Supongamos que yo le aumenté, estaban 20, se aumenté a 26, 27.
porque es una frecuencia alta. Y con eso no tuvo éxito, por ahí después le aumento el volumen corriente. Si estaba en 400, por eso lo paso a 500, para poner un ejemplo. Que también tengo que tener en cuenta otras cuestiones. Lo importante es que le aumenté el volumen respiratorio, que es la frecuencia por el volumen corriente, que se mide en litros por minuto. ¿Sí? Y eso lo hice porque entendí que este CO2 elevado es porque la frecuencia que yo le estaba dando antes, o el que el paciente respiraba, era muy bajita para lo que él necesita ahora. Conclusión, que si un paciente tiene acidosis respiratoria y está en una terapia de ventilación mecánica, es algo de error del operador, que el operador lo tiene que detectar y corregir. ¿Sí? Fíjense, esto que es ir a un tema que uno lo asocia y ya lo entendés. Por eso todas estas cuestiones que por ahí ustedes la ven del libro, teóricas, son cuestiones súper prácticas, que es re importante entenderlo porque eso te permite decir, está pasando esto, tengo que hacer tal cosa. ¿Y qué es lo que más esfuerzo requiere? Porque leer y memorizar un tema y dar un examen es una cosa, pero entenderlo, una vez que lo entendés, es fácil. Esto parece, al principio a mí me parecía como matemática, ¿viste? Matemática es difícil hasta que lo empezaste a entender. Una vez que lo entendiste, es más sencillo. Igual eso es en caso de que esté un paciente intubado, ¿no? O sea, Sí, sí, pero igual se aplica bien. igual la fisiología. Si está, suponete que está, no sé, está en la guardia, vas a tener un paciente, respira lento, y le haces un laboratorio, tiene un dióxido de carbono elevado, listo, sabés que está reteniendo porque respira, ya detectaste el problema. Después se verá qué se hace. Pero vos lograste entender lo que le pasaba al paciente y tomar una conducta. ¿Entendés? No es que tiene un CO2 elevado, sí, ¿me explico? Pero esto entendiéndolo de lo que uno está estudiando ahora. ¿Sí? Bien, Creo que gracias. para llegar a todo el razonamiento que hizo Mati, recuerden tener bien fuertes los conceptos, ¿sí? De esto de presión transpulmonar o qué es la presión pleural, ¿sí? Sépanse bien los conceptos. Una vez que se saben bien los conceptos, después aplicarlos, ¿sí? Como lo llevó Mati por todo a partir de un desorden en el estado ácido-base, cómo poder aplicar ese concepto que están adquiriendo ahora, ¿sí? Y en la práctica diaria, saber aplicar ese concepto es la diferencia, ¿sí? Entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Entonces, es re importante que aprovechen todos y cada uno de estos espacios o cada una de las clases para que se puedan sacar todas estas dudas que tienen. Una pregunta, cuando nosotros inspiramos aire ambiente, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno que ingresa a la vía aérea? ¿Ustedes saben la concentración de los gases en el aire ambiente? Yo no tengo que decir en el gas. 21%. Bien, de oxígeno, perfecto. Y después, ¿qué hay? ¿Qué otro gas es el que más está o el que uno detecta, digamos? O sea, 21% de oxígeno. ¿Y el resto del aire qué hay? Hay otro gas que es el más frecuente, que es mayor concentración. Hidrógeno. Perfecto. Mi pregunta es, cuando nos ponen oxígeno, ¿sí? Con la máscara, cuando nos dan oxígeno, ¿cuál es la idea? Supongamos una máscara que te da muchísimo oxígeno. ¿Qué pasaría de lo que yo inspiro? ¿Sigue siendo 21% lo que llega al alveolo? No, la concentración es mayor. Tal cual. El objetivo es ese, aportarle al alveolo mayor concentración de oxígeno para que esa mayor concentración de oxígeno llegue al capilar y de ahí a la circulación. ¿Sí? Obviamente que uno a un pulmón sano no le vas a dar eso por necesario, pero un pulmón que por ahí tenés partes donde está enfermo, que no funciona, no tiene, digamos, no generas el intercambio y tenés otras pequeñas zonas que sí, ese oxígeno ayuda a compensar. ¿Sí?
Por eso, generalmente, cuando alguien está con falta de aire, una de las cosas primero que uno pone es una canulita, una máscara de oxígeno. Falta de aire hay un montón, pero es lo que uno habitualmente hace al principio. Y con ese nitrógeno que está en la mezcla de aire que nosotros inspiramos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese nitrógeno? ¿Cuál es la función? ¿Dónde se va? ¿Se va? ¿Se queda ahí? ¿No se va cuando expiramos? Pero siempre volvemos a inspirar. Entonces, ese gas también lo que le ofrece al alveolo es estructura, ¿sí? Mantiene la estructura o lo mantiene abierto al alveolo. Y ahora la pregunta es, como Mati estaba diciendo, si nosotros le aplicamos a un paciente grandes fracciones inspiradas de oxígeno, producto de que lo requiere el paciente, es decir, nosotros le aplicamos al paciente una fracción inspirada de oxígeno del 100%, ¿sí? Con una mascarita. ¿Qué va a pasar con ese nitrógeno? ¿Y cuál es el riesgo que puede correr ese paciente si nosotros le quitamos ese nitrógeno? Puede tender a colapsarse si, porque no entra, digamos, el nitrógeno. A ver, ¿y cómo sería? A ver, ¿cómo lo ampliarías, digamos? ¿Cómo lo explicarías de otra forma? No está mal lo que estás diciendo. Es decir, si vos le sacás, vos normalmente inspirás una fracción inspirada de oxígeno del 21%, ¿sí? Mezclado con nitrógeno. Vos le aplicás una máscara, una fracción del 100%. Lo más seguro es que el, el oxígeno, ¿sí? Desplace a ese nitrógeno que hay en el alveolo, ¿sí? Y como la difusión del oxígeno hacia el capilar alveolar va a ser más rápido de lo que repone, ¿sí? Más rápido de lo que se repone el oxígeno, se produce un colapso alveolar, ¿sí? El alveolo se silencia, se cierra, ¿sí? Produciendo lo que se llama atelectasias por reabsorción, ¿sí? El alveolo se colapsa porque pierde, ¿sí? esa, esa estructura que le estaba dando ese gas que es el nitrógeno, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando administramos lo que es ciertas fracciones inspiradas de oxígenos altas, porque se pueden producir atelectasias por reabsorción, y en vez de estar haciendo un bien al paciente, le estamos generando un mal, estamos silenciando unidades alveolares, ¿sí? Es decir, el pulmón de a poquito se le va a ir colapsando, porque se está lavando o está despejando a todo ese nitrógeno que le estaba dando la forma al alveolo, ¿sí? ¿Me explicó? Sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo más? Yo no. Muchas gracias, profes. De nada. Gracias. No, gracias. ¿Cuándo es el examen? El martes que viene. Bien. Bueno, supongo que ya están preparados, se están preparando, ¿no? Nos estamos preparando. Bien. Estamos en eso. Va queriendo. Bien, bien. Bueno, cualquier cosa o cualquier duda
que si no surge ahora, o surge en el transcurso de la semana, a mí me pueden escribir al correo o al chat de la plataforma, yo no tengo ningún problema. En algún momento del día les responderé alguna de las inquietudes. Así que por mi cuenta no hay ningún problema. Así que ya saben, si tienen alguna duda sobre cualquier tema, ¿sí? Me pueden escribir que en el transcurso del día intentaré sacarles la duda, no hay ningún problema. Yo también. Muchas gracias, profe. Hacemos lo mismo. La idea es porque pasa esto, que después te sentás a estudiar, ¿y cómo era esto? Bueno, y si queda alguna duda, lo repasamos. Y nada más. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias. No, de nada. Muchos éxitos. Gracias. Lo vamos a necesitar. Chau. Luego. Chao. Hasta luego, un placer.